¿cómo estáis? Hoy nos dirigimos al Colegio Tres Olivos, mi colegio, porque tenemos una cosita importante y es que tenemos una entrevista con el gran escritor Carlos Casas, poeta, escritor y humorista español. Y hoy nos ha coincidido una entrevista, así que vamos por ello. Hola, buenas tardes. Soy el poeta y escritor Carlos Casas y bueno, pues para mí es un placer y un honor pues estar en el Colegio Tres Olivos, pues bueno, compartiendo pues tanto mi poesía como mis cuentos infantiles. Y bueno, pues vamos a ir a una serie de preguntas. Empezamos. ¿Qué leías de pequeño? Pues bueno, la verdad que he variado, ¿no? Al principio pues empecé pues con cómics, me gustaba Tintín, luego también me gustaban pues los cuentos de Roald Dahl, también el de Charlie, la fábrica de chocolate, las aventuras del pequeño Nicolás. ¿Qué fue lo primero que escribiste, pero no lo que publicaste? Fue en el colegio, precisamente. En el colegio es donde yo creo que surgió esa chispa, ¿no? Para lanzarme a la escritura al principio y participaba en los cuentos que se hacían en el colegio. Ahí alguna vez pues quedé segundo, tercero y bueno, esa parte de participar en los concursos que se hacían en el colegio sí que me animó a escribir. ¿Qué o quién te animó a escribir? Al final, pues precisamente una amiga, Marta Ayala, con la que pues bueno, escribimos este cuento de niños, bueno, lo escribí yo y ella hizo las ilustraciones, es la culpable de que yo al final me lanzara un poco a escribir estos poemarios y bueno, pues es un poco la que me animó a ello, ¿no? ¿Cómo te inspiras? Tengo ahí como varios, o sea, yo no soy a lo mejor de sentarme y escribir, sino más de que te venga la inspiración, pues cuando vas dando un paseo en un trayecto de metro o a veces, pues bueno, sí, tú tienes una idea y te sientas en tu escritorio a darle forma, ¿no? O sea, tengo ahí como varias fuentes. Luego otras veces, pues también un escritor tiene que estar sometido a distintos estímulos, a musicales, artísticos, cinematográficos, un poco para que le vengan más luego experiencias vitales, ¿no? ¿Cuánto sueles tardar en escribir un libro, más o menos? Sueles tardar más o menos o 6 meses o un año, o a veces lo alargas un poco más porque quieres dar un poco a conocer, digamos, estirar un poco los libros que has sacado para darlos a conocer y bueno, pues a lo mejor tardas más en publicar, aunque a lo mejor ya tienes material, ¿no? Pero bueno, depende. También los cuentos de niños son más cortos y van un poco con las ilustraciones, o sea, tengo ahí una mecánica un poco extraña de trabajo con los cuentos de niños. Sin embargo, los poemarios, pues a veces también tienes que dejar que pase el tiempo para no repetirte y no caer siempre en lo mismo, ¿no? Pero ¿qué libro estás leyendo ahora? estaba leyendo un libro de poemas de Diego Basallo y luego también una serie de libros de Fernando Savater, que es más filosófico y relacionado con la educación. ¿Qué les dirías a los niños para animar a escribir sus historias? Bueno, yo creo que siempre tienen algo que contar y que esa forma de transmitirlo a los otros compañeros o simplemente a veces para ellos mismos es un reto, ¿no? Y el reto de enfrentarse a un papel en blanco y ser capaz de estructurar una idea, yo creo que es lo suficientemente atractivo, ¿no? para lanzarse, ¿no? Y que, bueno, pues esas ideas al final pueden materializarse pues en una poesía, en una canción, en una película. O sea, hay múltiples formas de expresar el arte o en un cuadro, ¿no? Al final tienen una serie de ideas, empiezas a escribir ese guión y luego lo plasmas, ¿no? en cualquier soporte o en vídeos, ¿no? El tema audiovisual hoy en día pues bueno, puedes hacer una pequeña historia en Instagram o en cualquier red social o subir unos vídeos a YouTube y bueno, pues es el principio, ¿no? ¿Cómo o cuándo supiste que querías ser escritor? Yo cuando estaba en el colegio sí que me gustaba esa parte, ¿no? Ahí yo creo que sí que vi que tenía a lo mejor, no sé si cierta capacidad o una forma un poco personal de transmitir determinadas ideas. Entonces eso me gustó. Luego pues fue un tiempo, en la universidad volví a escribir y luego lo dejé por el trabajo y demás hasta que pues hará unos años pues lo retomé y un poco pues bueno, gracias a estas personas que me ayudaron, ¿no? A un poco a encontrar ese camino, pues acabé escribiendo y bueno. Cuando escribes un libro, ¿te sabes desde el principio toda la historia o vas improvisando a la que lo escribes? Bueno, en los libros de poemas al final cada poema es como una pequeña historia, ¿no? Entonces aquí digamos que es como más sencillo, aunque puede ser un poco el camino que tú dices, ¿no? Tú tienes una idea que ya sabes el desenlace y lo que tienes que hacer es ir adornando o estructurando para llegar al final. Sin embargo, en los cuentos de niños aquí he tenido como varias ideas,
¿no? En un caso yo tenía la historia de principio a final y luego se han hecho los dibujos, y en otros casos estaban hechos primero los dibujos y yo he tenido que inventarme una historia para encajar, digamos, los dibujos, ¿no? Con algo, ¿no? ¿Cuál es el libro que más te ha inspirado y por qué? Y hay muchos libros, pero también más que libros, aunque también hay muchos de los autores que hemos mencionado y otros muchos, ¿no? También pues me gustaban mucho las novelas de Camilleri, como he dicho, en poesía Benedetti. O sea, hay muchos autores que, bueno, ahora se me olvidarán, ¿no? Algunos de los que he leído, ¿no? Pero también la parte cinematográfica también me ayudó a escribir, ¿no? Yo vi una serie de películas que me llevaron un poco también al mundo de la poesía. O sea, a veces es un mix de varias facetas, ¿no? ¿Qué sientes cuando escribes? Pues bueno, ahí tienes como varias sensaciones, ¿no? Por una parte está la de tratar de plasmar una historia y conseguirlo como un reto. Aparte del reto, tú tienes una parte, digamos, terapéutica, entre comillas, que te sirve un poco para aclarar determinadas ideas o para tratar de poner las piezas en un puzzle imaginario, ¿no? Para que casen y bueno, pues tendrías por una parte eso, el reto, por otra parte el tratar de estructurar, ¿no? esa historia, y al mismo tiempo pues te puede ayudar también un poco a aclarar tus ideas en determinadas cosas, ¿no? ¿Prefieres escribir por impulso o te planificas cuando vas a escribir? Pues a ver, suelo ser más de impulso y luego también tengo momentos de planificación, ¿no? Porque al final también tú puedes tener muchas ideas de poemas y de cosas, pero al final tienes que intentar en algunos casos darle un hilo argumental o al menos pues estructurar por bloques los poemarios. Yo, por ejemplo, en estos poemarios, que bueno, voy a enseñar, es uno de ellos, que es de Spanish Rider, que es mi primer poemario, y este segundo, que es la magia del efímero, pues en estos poemarios sí que hay 2 capítulos, uno en cada uno, en los que son poemas que tienen un nexo común o que tratan de contar una historia, y sin embargo en los otros bloques son poemas, digamos, sueltos, y que cada uno pues cuenta un tema o trata, pues no sé, desde un tema social, desde el amor, desde temas de la sociedad en la que vivimos, un poco de todo. Cuando se te ocurran nuevas ideas, ¿dónde las anotas? Pues a veces tengo notas en el móvil, luego en papeles, suelo llevar una libreta. Últimamente me la he olvidado, o sea que la voy a recuperar, porque sí que es cierto que si no apuntas esas ideas, cuando llegas a casa han volado o no son tan frescas, o no cuentas todo lo que en ese momento que has comentado antes, ¿no? De que te salta la bombilla y tal, y se enciende esa bombilla y dices, bueno, pues tengo la historia, hay que escribir en ese momento, que si no se va. O por la noche, ¿no? Que estás durmiendo y de repente te salta ahí algo y te levantas y escribes. ¿Prefieres usar medios analógicos, papel, boli o digitales, como tablet, ordenador, móvil? Pues yo creo que tomo notas en papel y luego me voy al ordenador. Siempre en el ordenador pues tengo ahí los ficheros donde duro, creo, las obras, ¿no? Pero bueno, sí, en algunos casos el primer impulso es el papel, y hay poemas que han salido directamente del ordenador. ¿Cómo se aprende a escribir? Creo que con mucha constancia. Yo creo que ahora pues en el colegio tenéis la oportunidad, ¿no? de tener buenos profesores que os ayuden un poco a redactar, ¿no? Yo me acuerdo que tuve buenos profesores en la EGB y en el bachillerato, y teníamos en concreto un profesor que siempre nos insistía mucho en cómo, pues en la puntuación, en cómo estructurar las cosas, y eso nos ayudó mucho porque al final tú tenías que escribir todos los días 5 o 10 líneas sintetizando alguna idea o algo que había pasado, y a base de repetir o de aprender un poco ese ejercicio durante ese año, yo creo que nos ayudó bastante a poder redactar bien, y eso al final, el redactar bien, os va a ayudar en cualquier profesión a la que os dediquéis. Es una buena metodología porque al final te enfrentas al folio en blanco, que eso te ayuda pues a madurar y a estructurar tus ideas, y al mismo tiempo pues te da ese pozo, ¿no? de que vas mejorando, porque es como pues cualquier deporte, ¿no? Cuanto más lo practicas, pues cuanto más ejercites tu mente y cuanto más practiques la escritura, pues mejor lo harás. Si a mí me gusta escribir, ¿cómo sé si valgo para ello? ¿O si voy a algún sitio para que me digan si hago bien o mal? Bueno, eso también es todo muy relativo, ¿no? Porque al final tú puedes escribir cosas buenas y tal, y el hecho de que no le guste a otro tampoco quiere decir que eso sea malo, ¿no?
o sea, porque hay por ahí casos, ¿no?, de muchos escritores que les han rechazado en muchas editoriales o les han rechazado en cosas y luego su obra era buena, ¿no? Ahí, hombre, tú tienes que tratar de ser objetivo y bueno, no sé, eso es complicado, o sea, tú puedes tener una obra, enviarla a las editoriales y te pueden decir que sí, te pueden decir que no, pero tampoco quiere decir que la obra no sea buena, ¿no? Porque a veces también pues hay un mercado y bueno, pues es como la música, ¿no? Pues tú puedes tocar muy bien, hacer algo muy bien, pero igual están buscando otro producto para lanzar al mercado, ¿no? O sea, es relativo. Ahí yo creo que es un ejercicio de objetividad. Yo no sé tampoco si lo que yo hago es bueno, pero bueno, hay gente que le gusta, pero nunca es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, más o menos ves que hay gente que se sale un poco de tu círculo, que le gusta lo que haces, pues igual estás haciendo algo bien. ¿En tu opinión crees que se puede vivir de escribir? Según, hay gente que puede vivir de escribir porque lo hacen bien. Yo, bueno, pues compagino mi trabajo en una multinacional con lo que es la escritura. La escritura para mí es un hobby, ¿no?, entre comillas, pero bueno, tengo alguna amiga o que sí que pues está pudiendo vivir de ello porque pues bueno, vende bastantes libros y bueno, pues sus historias son buenas y ha sabido, ¿no?, crearse ahí un hueco, ¿no?, en ese mundo, ¿no?, que es tan complicado, ¿no? En el caso de la poesía, pues es como lo más difícil de lo más difícil, ¿no? Si todavía es prosa o en otros géneros, a lo mejor, pues a lo mejor es más, no digo sencillo, porque hay mucha gente que está escribiendo y hoy en día, pues decía un amigo que hay más escritores que lectores y tal, pero bueno, eso es una broma, ¿no? Evidentemente, lo que sí que tiene razón es que pues hay mucha oferta, ¿no?, de escritores o de libros que salen, de gente que les publica una editorial, los autopublican, o sea que bueno, hay como te decía, pues es más complicado porque mucha gente, de hecho, decían que al día salen como 1.500 títulos nuevos. Imagínate para encontrar esos 1.500 títulos alguno en una estantería, en una librería o en un centro comercial, ¿no? Pues es casi misión imposible. Al final están los títulos más vendidos o los que, pues como en los lineales de los supermercados, pues ahí al final pues van autores o de más renombre o editoriales que tienen más peso y bueno, al final es un poco el mercado. Cuando escribes, ¿todo vale o usas filtros? Bueno, esa es una pregunta buena. Hay veces hay veces yo creo que los autores se autocensuran un poco, ¿no? Porque no pueden ir sin filtros, ¿no? Porque, hombre, yo procuro también no perder la frescura de lo que quiero contar, pero tampoco a veces puedes ir ahí a corazón abierto porque es complicado, ¿no? Sin embargo, hay obras que a lo mejor sí que hay poemas que pueden ser más a corazón abierto porque bueno, pues tú tienes que transmitir algo y si tú dices algo, digamos, de corazón, va a llegar a esa persona también, ¿no? Porque va a estar sintiendo lo mismo que tú sientes y lo plasmas bien. Pero bueno, en mis libros alterno la ficción con la realidad y bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Pero sí, lo de los filtros depende. Hay obras que se han hecho sin filtros precisamente para darle esa frescura, pero claro, también a veces tienes que, no sé si censurarte un poco. Cuando escribes, ¿acudas a alguien para que lo revise o lo corrija antes de que se publique o lo revisas tú mismo? A ver, lo reviso yo mismo en cuanto a contenidos y todo eso, pero luego cuando lo van a editar, la editorial lo revisa un poco para, sobre todo, un tema de que haya alguna errata, porque tengo la suerte de que la editorial, que bueno, en mi caso en la parte de la poesía y sobre libros, la verdad que siempre pues han tratado bien mi obra y nada, las correcciones que me han hecho han sido más de, bueno, te has dejado una errata o cosas así, o sea que han sido sobre todo más de cosas pequeñas, no que también pues a veces en las editoriales pues les cambian cosas a algunos autores, otros no se dejan, o sea, y hay a veces un tira y afloja, ¿no? Depende un poco también de la editorial o del enfoque que le quieran dar, ¿no? Y ahora una pregunta que te quiero hacer yo, porque hace un tiempo, no sé si fue la primera, pero fui a una de las conferencias que hiciste del libro de Español Ayer. Sí. Y desde ahí tengo una duda que es ¿cómo es el publicar un libro? Desde que lo tienes tú hasta que se publica. Vale, pues a ver, este surgió un poco, bueno, de lo que te comenté, un poco de la colaboración con Marta y demás, aunque ella hizo sus poesías, yo hice las mías y demás, y entonces pues ya al final tenía ya el
manuscrito, ¿no? Por decirlo así, tenía ya los poemas, tenía la estura, recuperé pues unos poemas que había escrito, bueno, más que unos poemas, un texto que había escrito cuando estaba en la universidad, y eso lo convertí en poemas y salió un capítulo que es la realidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hice? Pues envié a varias editoriales, algunas no me contestaron, otras me dijeron que lo sentían muchísimo, pero que no era exactamente lo que buscaban, y pues de la editorial Ole Libros me llamaron diciendo pues que te había gustado el libro, que era un libro muy fresco. Entonces, pues bueno, previamente, antes de mandar el libro a las editoriales, es bueno que registréis vuestras obras, ¿no? Entonces, yo fui al registro de la propiedad intelectual a registrar la obra. Entonces, ya cuando ya la tenía registrada, pues pude enviar ese manuscrito a varias editoriales y, bueno, pues recibo la llamada de Ole Libros, ¿no? De momento, pues te puedes imaginar que es pues, muy emocionante que te digan que quieren publicar algo que has escrito y digo, bueno, están locos, quieren publicarme. Y entonces, pues bueno, me dijeron que bueno, que era una poesía muy fresca y que les había gustado. Y bueno, pues a partir de ahí, pues bueno, se firma un contrato y demás y se pone un poco en marcha la maquinaria, ¿no? Las correcciones que comentábamos antes, ellos maquetan el libro, pues eligen pues un poco el papel, se busca una portada y a partir de ahí, pues ya luego ya pues se imprimen las copias y ya está. Bueno, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti, un placer como siempre. Y pues terminamos aquí la entrevista. Muchísimas gracias y bueno, un saludo a todos los alumnos del Colegio Tres Olivos y a sus profesores también.